nada fácil, pero nada fácil, porque vamos a hablar de un tema relacionado con piezas que han sido localizadas fuera de contexto. No sabemos prácticamente nada de ellas. Y lo que voy a intentar es compartir con vosotros, de alguna manera, cómo se puede intentar crear un discurso a partir de materiales arqueológicos que no están contextualizados, que no sabemos realmente o exactamente dónde fueron encontrados, en este caso hace aproximadamente unos 50 años, que son las dos leonas que podéis ver abajo en la sala de protectoría. Cuando saléis de la sala de protectoría hacia el patio tenéis esas dos leonas en ese piccolo pasillo que hay ahí al lado. Bueno, pues, para empezar, interesante, ¿eh? Todos sabemos lo que eso significa, no hay ningún tipo de problema, porque estamos acostumbrados a ver esta señal y a entender exactamente cuál es el alcance semiótico, es decir, el alcance del significado de esta señal. Forma parte de nuestra cultura. Esto también lo podemos interpretar medianamente, ya depende un poco si hemos estudiado más o menos historia del arte, lo podemos precisar más o menos, porque conocemos las reglas fundamentales, sabemos algo de mitología griega, sobre el nacimiento de Venus, el viento soplando, Venus nace en mitad del mar, se sube a una concha y Céfiro sopla para que vaya llegando progresivamente a Chipre, a la isla de Chipre donde teóricamente nace. Ahí la recibe la primavera, se nota que es la primavera por todo el vestido con la decoración que trae. O sea, somos medianamente capaces de entender lo que este cuadro nos está diciendo. ¿Por qué? Porque todavía tenemos esa referencia cultural que nos permite leer eso que no deja de ser, de cierta manera, un texto. ¿Y esto? Bien, sí, más o menos, también. Sobre todo los que hemos tenido Reyes Magos, que ahora ya no hay Reyes Magos, ahora somos el 25 de diciembre con Papá Noel, pero los que hemos tenido Reyes Magos sabemos que es una figura de los Reyes Magos. Hay algunos elementos que se nos pueden perder un poco, la presencia de San José, fuera un poco del cuadro principal, que son un poco frecuentes a partir del Renacimiento, pero es muy frecuente en la Edad Media. San José se representa dentro de la familia como un elemento muy especial y generalmente adormecido, ¿vale? Bueno, pero más o menos podemos ir entendiendo. Ahora os propongo la siguiente imagen. Aquí ya nos resulta un poquito más complejo, no necesariamente muy complejo, pero algo más complejo. Tenemos algunos códigos. Los principales, si tenemos alguna formación en mitología clásica, pues nos siguen acompañando. Bueno, podemos saber que, en principio, parece bastante evidente que es Hércules, porque tiene el león que le cubre la cabeza, tiene no me acuerdo cómo se llama el palo que lleva, el bastoncillo que lleva encima. Y después, bueno, pues si ya nos acordamos, porque eso ya es cuestión de acordarse, de los trabajos de Hércules, pues lo asociamos al cancerbero cuando va al infierno, cuando va, como no, en típico viaje que un héroe clásico tiene que hacer al inframundo, al mundo de los muertos. Bueno, y aquí, como dice en mi barrio, ahora va y lo carga. Ni idea, no sabemos nada. Pero ¿qué diferencia hay entre este panel prehistórico y lo que hemos visto hasta ahora? En realidad no hay ninguna diferencia. En todos los casos se están contando historias. Que podamos entenderlas o no depende de que tengamos los diccionarios, si me permitís la expresión, que nos permitan decodificar el significado de esos elementos que están representados. Esto significa que hay una frontera cuando nos enfrentamos al pasado, a partir de la cual no podemos garantizar que lo que estemos diciendo sea cierto. Y lo que tenemos que hacer es anclarnos en el ámbito de la arqueología, cuando no tenemos datos de carácter de elementos escritos, historias escritas que nos expliquen ese tipo de elementos, entonces nos tenemos que aferrar a otros canales. ¿Cuáles son los dos canales más importantes que utiliza la arqueología? Por un lado, la antropología. ¿Por qué? Porque la antropología, en principio, lo que pretende es enseñarnos cómo es el ser humano como individuo. O sea, nos comportamos, independientemente de que seamos de África, de China, de Bosnia, de donde sea, somos la misma especie. Desde la perspectiva de que somos la misma especie, tenemos un formato de reflexión similar y sobre todo una capacidad de respuesta ante expresiones externas bastante similar. ¿Vale? Bueno, pues eso es lo que, digamos, desde ese punto de vista la antropología nos puede ayudar a intentar acercarnos a esos elementos del registro arqueológico. Y el otro es la iconografía. Es decir, cómo analizamos
los datos, como si entendemos que además, como seres humanos, tenemos una forma similar de ver las cosas, pues es posible, en consecuencia, que ciertos elementos que son similares tengan alguna posibilidad, cuidado, aquí por eso decía que posibilidad hay poca, pero que tengan cierta posibilidad de que realmente nos podamos acercar a esos elementos. Que es el caso cuando trabajamos aquí. Vamos a trabajar en algo más próximo a lo que nos toca ahora. La rama de Baza. Todas y todos lo conocéis, la figura excelente por extensión, por antonomasia de la provincia de Granada, la mejor representante del arte, lo que llamamos quizá incorrectamente arte ibero, o arte ibero, ¿vale? Pero aquí empiezan los problemas. ¿Cómo podemos interpretar esto? Hay gente que la ha interpretado como una diosa. Hay gente que la interpreta como una mujer idealizada. Bueno, teniendo en cuenta que guapa no es, muy idealizada tampoco parece que sea, ¿vale? Otras personas consideran que realmente, otros investigadores consideran que realmente representa a una persona físicamente. Pero ahí ya hay que jugar con otros elementos para intentar canalizar ese proceso de interpretación. Hoy sí os puedo decir que en líneas generales, por lo que sabemos de la cultura ibera, no es una diosa. Porque los iberos, al menos en este periodo, tened en cuenta que nosotros cuando hablamos de los iberos, hablamos de una cultura que tiene 600 años de vida. Desde los primeros iberos a los últimos iberos, las cosas han cambiado. Yo no digo que al final del mundo ibero no sea así, pero en los momentos plenos, lo que conocemos la fase plena del mundo ibérico, que es el siglo VI, el siglo V, el siglo IV, los dioses, lo que sea que fueran los dioses del mundo de los iberos, no se representan como seres humanos, en ningún caso. Por tanto, no tenemos ninguna garantía para que podamos asociar estas esculturas a elementos divinos. Bueno, supongo que sabéis que digamos, el mundo de la representación de la cultura íbera es extraordinario, es muy polivalente, es muy rico, muy variado, pero es verdad que tiende mucho a acercarse a la naturaleza. Y entre todos los animales que se representan en vasijas decoradas a pintura, en elementos metálicos, en elementos de piedra, el león es quizás uno de los elementos más sistemáticamente representados en este ámbito, en el ámbito de la cultura. Aquí tenéis un tapacubos. Esto os aconsejo que si tenéis la oportunidad de iros ahora a Huelva, en Huelva están haciendo una exposición en el Museo Arqueológico sobre los hallazgos de la famosa necrópolis tartésica de La Joya, que es de la propia ciudad de Huelva. Es una exposición extraordinaria, encantadora. Os aconsejo que vayáis a verla si podéis verla. Bueno, en esta necrópolis se encontró en una de las tumbas un carro desmontado. Bueno, pues eso corresponde a los tapacubos de las ruedas de los carros. Y tenemos un león en bronce, de fabricación claramente ibera. Perdón. Se me ha ido bastante. Esto es una falcata localizada en Sagunto. ¿Veis el león en la parte de la hoja? Está representado dibujo porque la fotografía es que no se veía absolutamente nada más, se resalta esa manera. Pero veis en una escena de un león que parece luchar contra un jabalí. La naturaleza luchando contra sí misma. Aquí tenéis la parte de la divisa está invertida respecto a su posición natural, porque lo que tenéis en el centro es una figura de un lobo que debería estar boca abajo ahora, para que os fijéis en la presencia de otra lucha entre un león y otro animal, en este caso posiblemente un toro. Y entramos en el ámbito de la escultura de los leones, que es una escultura de bulto redondo de las más extendidas en el mundo ibérico, sobre todo en el sur de la península ibérica. Y si alguien sois de Córdoba, que sepáis que Córdoba es quizás la capitalidad, la provincia que ha ofrecido más restos de leones, de escultura de leones de época ibera. Fijaros en la boca que tiene. El problema es, o sea, si dices, Andrés, que el león es uno de los animales más representados en el arte, en la expresión de la palabra, en el arte ibero, pero no hay leones en la península ibérica. Los íberos no llegaron a conocer ningún león, porque no forma parte. Otra cosa es que hubiera podido llegar a alguno un poco con los cartagineses, una cosa de estas, pero en principio no hay nada de eso, no tenemos ningún dato. ¿De dónde viene entonces esa imagen del león? Fijaros en el hocico de aquí y recordad el hocico anterior. El modelo que toman los iberos para construir o para fabricar esa escultura es el modelo próximo oriental.
lo que es la zona mesopotámica, lo que habría que en realidad llamar Asia suroccidental. ¿Vale? Allí se desarrollan culturas como la hitita, que tienen una fuerza extraordinaria desde el punto de vista de la generación de modelos artísticos. Esos modelos artísticos, digamos de alguna forma, influyen a los fenicios, y los fenicios, que son los que llegan a nuestras costas en un momento determinado, realmente son los que acaban por enseñar al mundo ibero qué es un león y cómo representarlo. De hecho, si habéis visto en el caso anterior la leona de Cartella, león tampoco me parezca mucho, o sea que se nota que la persona que lo ha hecho no ha visto león en su vida. Bueno, el caso que hacia una fecha que podría rondar la mitad del siglo pasado, aparece un conjunto de 3 esculturas entre Trasmulas y Daragoleja. Daragoleja es prácticamente conocida por la famosa villa romana que acabó Cohen Moreno, si mal no recuerdo. Pues entre esos dos espacios, en relación con el río Genil, aparecieron en una obra, en una excavación, no aparecieron esos 3 leones. De esos 3 leones, 2 llegaron al museo, que son las 2 leonas que vemos ahí representadas. Como digo, fue un agujero, no sabemos absolutamente nada. Es a partir de aquí donde tenemos que ir reconstruyendo qué significa eso. Os voy a presentar a las 2 leonas, simplemente para que las veáis. Las 2 leonas tienen la cara muy destrozada. Hay una cosa muy curiosa en la cultura ibera, que en torno al siglo V o IV antes de Cristo se observa que hay muchas esculturas que han sido destruidas por el ser humano. Y tú dirás, ¿y cómo sabes que esto está destruido por el ser humano? ¿Habéis estado en Francia? ¿Habéis visto en las portadas de las iglesias románicas francesas, por ejemplo? En la época de la Revolución Francesa, la gente iba destrozando la escultura, pero no la escultura entera. Cuando nosotros vemos una escultura, ¿qué es lo primero que miramos? Lo que la representa, la cara. Por tanto, eliminando la cara, eliminamos la identidad, el símbolo de esa escultura. Pues aquí 3/4 de lo mismo. Lo importante del león, fijaros que en el caso, si queréis ponemos la caso anterior lo que está resaltando, donde sea. Lo que se resalta aquí es básicamente, teóricamente, una melena, ¿vale? Pero sobre todo la cara. Porque en la cara está la personalidad, la simbología plenamente desarrollada. Si yo rompo la cabeza, rompo todo el símbolo de lo que eso pueda llegar a significar. Y fijaros cómo, en el caso de la leona, esta de la leona mejor conservada de las 2, la cara la tiene completamente reventada. Igual que el segundo caso. Han desaparecido la cara. Muy probablemente hayan sido destrozadas en un momento determinado, pues lo que no sabemos muy bien por qué. Revolución social, cambio social, una ganas de eliminar lo que eso representa, porque de alguna forma representaría a la aristocracia por el valor que eso tiene. La verdad es que estamos confundidos. Vamos a ver un poco alguna de las leonas. Esta es la de Maena. Esta es leona porque, como veis, no tiene representado ya digamos, la barba del exterior, pero tiene el mismo gesto de esa boca engastada. Aquí tenéis la tercia, también, como decía, en Córdoba es donde se aparece el mayor conjunto, pero fijaros en la simplicidad de la línea, y además aparece generalmente recostada. Difícilmente, como este es el caso del Guairén, pueden aparecer a tercio levantado. Recostada sobre un cuarto trasero y levantada por delante. Esa fórmula iconográfica es muy poco frecuente, la más frecuente es la cómica. Bueno, pues estas son las típicas leonas de la época clásica ibérica, hablamos del siglo VI, V, IV antes de Cristo. A partir del siglo III, la influencia helénica y la influencia a través de sociedades como los cartagineses y después los romanos hacen que el propio, insisto, que lo cogéis entre comillas, el propio arte ibérico, la forma de representar de los leones cambie ligeramente. Este es el león de Milo, que es un león que remataría uno de los grandes mausoleos de esta ciudad griega, para que hagáis una idea de cómo son los leones clásicamente griegos. Y a partir del siglo III, ¿qué nos encontramos? Los leones ibéricos ya sí representan, hacen más juego a la hora de marcar la melena del león. Aquí tenéis el ejemplo de Sevilla,
o este ejemplo de Hornos en Cádiz. Junto a este cambio, hay otro cambio iconográfico muy interesante, y es que a partir del siglo III y II, los leones aparecen asociados a cabezas, normalmente humanas, aunque también de vez en cuando animales. En realidad, a veces está devorando a la cabeza, otras veces simplemente la sujeta, como en este caso, el león de la Bienvenida, bien servida en Albacete. Aquí tenéis el caso, que supongo que lo conocéis porque fue muy conocido en su momento, fue muy extendido en su momento, el de Castro, donde veis que sujeta con la garra una cabeza de una persona. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Este apareció dentro de la muralla romana, pero con material reutilizado. Aquí tenéis un hallazgo que es muy reciente, que no sé si lo llegasteis a conocer, que es el de la Rambla de Córdoba, que aquí cambia un poco la iconografía, es el mismo símbolo, pero cambian los componentes del símbolo. En este caso, no es una persona, sino una cabra la que está en la fauce del león. El hecho de que cambien algunos de los argumentos no significa que cambie el registro, digamos, la historia, lo que cuenta realmente este tipo de elementos. También es verdad que, claro, nosotros estamos viendo las piezas como las vemos ahora. No sé si sabéis que incluso os pasa en el mundo clásico, cuando percibimos, no sé si habéis estado, por ejemplo, en Sicilia viendo templos griegos, que es uno de los sitios más maravillosos del mundo para ver templos griegos, o si habéis estado en Atenas visitando la Acrópolis, esa idea que tenemos nosotros del mundo clásico en blanco es totalmente irreal. El mundo clásico es un mundo de colores. Lo que nosotros vemos en blanco es el resultado de que los mármoles, lógicamente, son menos porosos que otro tipo de piedra y pierden muy rápidamente la pintura que se les aplicó en su momento. Pero son colores verdaderamente muy marcados en muchas ocasiones. Hay por ahí una exposición en los años 90, me parece recordar, en Italia, en Roma, que se llama Los colores del blanco. Imaginaros la preciosa que debía ser aquella exposición. Hoy en día hemos mejorado mucho la capacidad para reconocer los restos de colorido en las esculturas a través de sistemas fotográficos. Hay unos filtros fotográficos que te permiten conocer un poco mejor si quedan restos de pintura. Ahí tenéis a la izquierda, por ejemplo, uno de los restos de una escultura, los cuartos traseros de una escultura de un animal donde se ve todavía un poco de color rojo. En el centro, los puntos 2 y 3, es la famosa escultura del Salobral en Albacete. La fotografía de la izquierda es fotografía natural, la fotografía de la derecha es con esos filtros que nos están diciendo que efectivamente hay una pintura encima de esa piedra desnuda que estamos viendo hoy en día. Finalmente a la derecha tenéis un caballero de Monforte del Cid, donde se aprecia perfectamente también como las garras que están cubriéndole por la espalda también están coloreadas. Es decir, en cierto modo hemos perdido una parte del significante, que es la expresión pictórica que acompaña a las piezas. Imaginaos, es que realmente estamos atados de pies y manos. Encontramos las piezas sin contexto y encima las encontramos sin decoración. Hemos perdido casi toda la información que se nos puede ver encima y nos resulta, por eso digo, mucho más complejo todavía empezar a interpretarlo. Bien, vamos a ver ahora, vamos a empezar a intentar reconstruir qué significa la figura del león en el mundo ibero. O sea, lo que son los significantes dentro de eso que llamamos arte ibero. Aquí tenéis una pieza muy conocida, no sé si la habéis visto en alguna ocasión, que pertenece al tesoro de la Niseda en Cáceres, datado en el siglo VII o VI a.C., y que, lo veis, representa a un león rampante atacando a una persona. Ese tipo de decoración de granulado es típicamente de influencia fenicia. Con lo cual, muy probablemente, las artesanas o los artesanos que hicieron estas piezas, evidentemente estaban en contacto directo con el mundo fenicio, que era quien les estaba enseñando cómo trabajar el oro para hacer este tipo de piezas. En este caso, evidentemente, el león se asocia directamente al poder, a la capacidad, porque se está midiendo a igual con una persona. ¿Veis? La persona ya no está debajo de él, en su fauce, no está herido, no hay un problema de herido, hay un problema de visualizarte de tú a tú. El león le entrega su poder, la fiereza que es característica del león, la entrega a la persona. ¿Qué es lo que está haciendo realmente? En este periodo del siglo VII hay unos cambios, se están produciendo unos cambios sociales muy peculiares. Durante los siglos anteriores, las sociedades que viven en la península ibérica son relativamente igualitarias.
A partir de la presencia fenicia, quizás como consecuencia en parte de la presencia fenicia en las costas del sur de la península ibérica, se produce una activación del comercio y después de una serie de temas mucho más complejos que no voy a explicar ahora, eso provoca que las sociedades locales del interior de las tierras de Andalucía, que han sido igualitarias durante 3 o 4 siglos anteriores, ahora se van convirtiendo en sociedades jerarquizadas. ¿Qué es lo que significa eso? Que esa jerarquía que se está generando en ese momento necesita justificar por qué ellos son la aristocracia y los demás dependen de ellos. ¿Por qué? Porque de alguna forma el poder me viene dado desde la naturaleza, porque el león representa la naturaleza. No estamos hablando de Dios dando el poder, es la propia naturaleza la que da el poder. Recordad que generalmente las culturas iberas son culturas que tienen una religión profundamente enraizada en la propia naturaleza. El caso del río Darro en Granada es uno de los mejores ejemplos que podemos ver. Yo creo que en alguna ocasión lo hemos hablado. No te voy a hablar aquí del depósito de carne. Otra opción para pensar cuál es la figura del león y cómo se interpreta la figura del león como elemento de valentía. El elemento que es capaz de enfrentarse a la naturaleza. Ya no lo vemos asociado al ser humano de forma directa. Va mirando fuera, va mirando hacia el horizonte, va mirando a todo lo que le rodea, a ese paisaje salvaje de bosques que están fuera de la ciudad, que están fuera del control del ser humano, pero están bajo su control visual. Y esa es la representación de la valentía. Otra opción es considerarlo como un elemento protector. Aquí tenéis el típico jarro artésico, que seguro que lo conocéis como tal, de bronce, donde la cabecera, el pico vertedero, en realidad es la figura del león. Esto, asociado al interior de una tumba, al ajuar funerario, se interpreta normalmente como que, de alguna forma, esa parte del ajuar funerario está protegiendo al difunto. Cuidado, protegiéndolo, que no es lo mismo que otra figura similar que vamos a ver ahora después. Solo protege, evita, de alguna manera, ¿os acordáis de la famosa, en Egipto era muy frecuente que las tumbas aparecieran con una serie de inscripciones haciendo referencia a cuidado aquel que entre, pues morirá, o será perseguido por los dioses, se lo comerá honrado, o sea, cosas de este criterio, ¿no? Esto es más o menos lo mismo, pero ya no está escrito, simplemente está representado a partir de una iconografía. Otro elemento. Aquí hay una inscripción en ibero, y encima de la inscripción hay un león. No sé si conocéis la palabra apotropaico. ¿Os acordáis que los romanos son muy dados a tener falos colgantes en el cuello? Hay mucho colgante en forma de falo. La función de esos falos es lo que se llama una función apotropaica. Consiste en evitar el mal de ojo. Lo esencial del mal de ojo, para que pueda haber mal de ojo, tú tienes que ver a la persona directamente al ojo. Evidentemente, como somos todos un poco salietes, ¿vale? Si tú te ves a alguien con un falo colgado, primero le miras aquí, luego le miras los ojos. En ese tiempo es el momento para protegerte del mal de ojo. Eso es lo que se llama un símbolo apotropaico, un símbolo que protege contra el mal en líneas generales. Y esa sería la representación del león que está sobre una inscripción que está protegiendo el propio león para evitar que nadie de alguna manera la anule o la utilice. Esto no es ibérico, evidentemente, lo conocéis todos. Pero mientras estaba preparando la charla, pues me ha resultado simpático, estaba buscando una serie de cosas y tal, es el león de Venecia, que además es que representa el tema del cine y tal. Bueno, pues hace poco tiempo se hicieron analíticas sobre este león. Resulta que el león, el bronce, procede de China. Es antiguo, es del siglo X, pero procede de China. Entonces forma parte de ese tipo de los Zhenbushuo, si es que lo he pronunciado bien, que no tengo ni idea, que son unos animales fantásticos que tienen fundamentalmente el cuerpo de un león y que en China sirven como animal psicopompo. ¿Qué significa psicopompo? Los animales psicopompos o las personas psicopompas son aquellas que acompañan a los muertos en el viaje al más allá. ¿Vale? De una forma para saber canalizar, para saber dónde tienen que ir y que, evidentemente, que conozcan todos los procesos, sería hoy día administrativo, como no hay poco, ¿vale? para pasar a la vida del más allá. Eso es un animal psicopompo.
Y el león también juega esa parcela dentro de las posibilidades simbólicas de lo que estamos viendo. Aquí tenéis uno de los conjuntos más conocidos. Si vais al Museo Arqueológico Nacional lo podréis ver. Es el monumento turriforme que tiene forma de torre de Pozomoro, en Chinchilla, en Albacete, que viene a datarse aproximadamente en el siglo VI a.C. No voy a contar la historia de esto porque no salimos de aquí. Simplemente comentaros que veis que hay 4 leones en la base, en las 4 esquinas. Este monumento, en realidad, estaba sobre una tumba, sobre la tumba más rica de ese cementerio. Eso es un modelo muy tradicional en los primeros momentos del mundo íbero, y es que una persona aristócrata muere, se entierra en un punto determinado y a partir de ese momento ese espacio se convierte en un espacio sagrado. Y a partir de ese momento toda la gente que forma parte del clan o del linaje se intenta enterrar cerca y se crean así las primeras necrópolis iberas. Y es el caso de esta de Chinchilla, de Pozomoro de Chinchilla. El caso es que esta necrópolis sabemos que estaba rodeada por un muro, protegida, no sería la palabra porque es un muro, es una tapia directamente, pero esa tapia estaba marcando el espacio sagrado de la necrópolis. Y casualmente los leones estaban mirando a este y a oeste, a la entrada y a la salida de ese espacio funerario, de eso que se llamaría en término griego un témenos, que es el término que se utiliza para esos espacios sagrados que no están construidos en sentido estricto. Bien, ¿qué está significando esto? Está significando la puerta al más allá. Estos leones significan realmente, o están diciéndonos, que controlan el acceso al más allá a través del hecho de penetrar por debajo de la tierra hacia ellos, y luego veremos un ejemplo precioso y extraordinario. Bueno, ¿dónde encontramos generalmente estos leones, estas figuras en general? Bueno, pues si nos vamos al sureste de la península ibérica, al ámbito del País Valenciano, de la Comunidad Valenciana, de Murcia y tal, en Albacete, muy frecuentemente lo vemos como remates de pilares de estela, que generalmente están ubicados encima de las tumbas. En otros casos, están los leones de Pajarillo, en Huelva, en la provincia de Jaén. Esto está prácticamente lindando con Montejica, para que veáis que está realmente casi en la provincia de Granada. Este conjunto escultórico, este conjunto arquitectónico escultórico se excavó en los años 90 y esto que estáis viendo es una propuesta de restitución de cómo debiera ser ese conjunto, una especie de torre insertada en una estructura rectangular relativamente larga que permitiría un acceso, como veis las escaleras que hay a la derecha, permitiría el acceso por debajo de la torre, luego podría girar en torno a la torre hasta llegar a la parte superior. En la torre hay una escena, que no voy a contarla porque eso es fruto de otra historia larguísima, que es una escena, un personaje que parece que va a atacar a un lobo, ¿vale? Pero fijaros la posición de los 2 leones que están abajo. Son 2 leones que están protegiendo el acceso, están informándote que estás pasando por una puerta al más allá. El más allá no siempre es la muerte. Aquí tenéis un ejemplo magnífico que es en Amrit, en Siria. Aquí se ven los leones, se puede ver que están muy desgastados, pero lo veis en las esquinas. Tenemos los leones de la esquina que están afrontándose al acceso al interior de la tumba. Esas tumbas, a diferencia, por ejemplo, de Pozomoro, que es una tumba única, esas tumbas son tumbas que están siendo utilizadas. De alguna forma, una tumba no deja de ser un espacio sagrado. Y sea porque estamos metiendo muertos sistemáticamente dentro de la tumba, o porque el espacio, al ser sagrado, realizamos algún tipo de ritual después de la muerte, el caso es que se convierte en un espacio de ritualización, espacio realmente sagrado. Aquí vemos, por ejemplo, cómo los leones están hablándonos de esa puerta al interior del más allá, a su mundo, a donde está el infierno. El infierno en el sentido griego del término, no en el sentido cristiano del término. Bueno, ya hemos visto el caso de Pozomoro, simplemente quería que veáis un poco mejor la posición de los leones en la base de Pozomoro. Hay 2 posibles interpretaciones de Pozomoro, no quiero meterme en complicaciones porque el monumento aparece muy destrozado, aparece muy derruido. Y traigo a conocer cosas que son de la provincia, pero que no son muy conocidas. ¿Habéis estado en el Museo de la Cuadra de Palacio, en las muñecas? Si no, merece la pena verlo porque la verdad es que tiene algunas piezas realmente extraordinarias. Algunas difícilmente reconocibles, como son
Son estas dos figuras la misma figura de dos posiciones distintas. La fotografía de la izquierda me salió mejor en cuanto al color, la de la derecha es más frontal, pero bueno, en realidad representa un león. Este león está fabricado con piedra, evidentemente, pero esa piedra es la piedra propia de zona de costa, que es una piedra que no deja trabajar muy bien, no es fina, no es como la caliza que te permite hacer superficie lisa y tal. Entonces se ven obligados, para representar mejor los elementos que quiero representar, se ven obligados a revocarla con un poco de cal, ¿vale? No es una representación de un león. En realidad sabemos que aparecieron dos leones y que uno se perdió. Solamente se conserva este en el Museo Arqueológico. Y eso se asociará posiblemente, no sé si habéis visto alguna vez en Puente de Noy, la llamada tumba E1, que es ese pedazo de agujero que veis, un agujero de una profundidad de unos, creo que son unos 5 metros aproximadamente, y al final del todo, a un lateral del agujero, tienes una cámara funeraria que está sellada con ese murete de sillería. Una típica construcción fenicia de enterramiento. Con lo cual vemos que los propios fenicios siguen utilizando la figura del león en circunstancias muy similares, lo cual nos está diciendo que finalmente es verdad que lo que nos ha llegado como ibero de la idea del león no viene filtrado por el mundo fenicio. Aquí tenéis una reconstrucción de cómo pudo haber sido ese remate de la tumba E1 con los leones puestos en la base. Aquí no le hagáis una cosa, esta reconstrucción está un poquito mal, porque no sé si veis que el símbolo de Tanit, no sé si os suena, Tanit es la diosa cartaginesa por antonomasia, que es una divinidad que se representa con una especie de triángulo con dos cosas que tienen como los brazos y la cabecita. Eso es imposible que estuviera ahí porque esa tumba es del siglo VIII a.C. y Tanit empieza a estar presente en la península ibérica cuando lo pegan los cartagineses, que ya más bien el siglo V, siglo IV. ¿Vale? O sea que aquí hay un pequeño error por parte de la persona que ha dibujado esta tumba. ¿Vale? Recientemente, además aquí tenemos la suerte de contar con las dos personas que fueron las que capitanearon el equipo de investigación que trabajó en ese sentido, en los Mondragones, conocéis yacimientos arqueológicos, además tanto los dos habéis estado aquí hablando de alguna ocasión de los Mondragones. En los Mondragones, entre las maravillosas construcciones de época romana, aparecieron los restos de una tumba un poco extraña, una tumba ibera, pero era curioso porque, hablando con Ángel, nos confirmaba que no hay nada más ibero en toda la superficie de los Mondragones. La superficie es bastante apañada, como diríamos aquí, ¿no? Un espacio muy grande, y solo aparece esta tumba. En esta tumba aparece este caldero, le llaman braserillo, pero olvidado, no tiene nada que ver con la funcionalidad, ¿vale? Es un término que se acuñó en los años 50, pues, no muy acertadamente, entonces nos hemos quedado con ese término, aunque no tiene nada que ver con los braserillos. Porque es verdad que algunos se parecen a los braserillos que metemos debajo de la mesa camilla, pero no tiene esa imagen, ¿vale? Aparece con mucha frecuencia una pareja de objetos en metal que es la jarra y esta especie de cuenco, ¿vale? Asociados al uso del agua, del vino, que tiene mucho juego en el ámbito de los rituales funerarios. Bueno, no sé si veis los restos de los adobes que rodean la cámara funeraria. Se ve en el centro de la cámara funeraria y una serie de ladrillo seco al sol que va rodeando la cámara. Bien, pues hablando con ellos, pudimos observar que en el extremo relativamente próximo de las termas, la zona de las termas, si no recuerdo, aparecían un tipo de piedra que era muy peculiar y que es el único sitio donde aparece en el yacimiento, un tipo de caliza. Digo, a ver si es que va a ser que cuando los romanos estaban construyendo los Mondragones se encontraron con la tumba medianamente conservada y lo que hicieron fue arrasarla por completo y recuperar las piedras para construir algo, pero sin tocar el ajuar. Eso es muy importante. Os podéis imaginar, los romanos hace 2000 años, el ejército mejor preparado del mundo, 6.000 tíos avanzando por la llanura del Loira para conquistar el norte de Europa y tal. Tendría que dar miedo de eso. Bueno, pues en realidad hay poca gente tan asustadiza como un romano. Los romanos, cuando entraban, siendo ese pedazo de ejército, cuando entraban en territorios que eran nuevos para ellos, lo primero que hacían era pedir perdón a las divinidades. La idea de respetar los otros dioses es fundamental en el mundo clásico. Y es posible que eso hubiera salvado la tumba, porque si no, si hubieran sido unos simples expoliadores,
hubieran aprovechado para excavar la tumba y coger las cosas que hubieran ido. Y de hecho no fue así, porque parece ser que la tumba está bastante bien conservada en cuanto al material. Bueno, pues nuestra propuesta es que efectivamente esto se trata de otro monumento turiforme. ¿Por qué está aislado? Porque ciertos elementos turiformes los conocemos aislados en mitad del territorio. Aquí entendéis ahora la relación entre las placas que se están en el muro de atrás y el movimiento, en este caso, del muro, que es el que se me ocurría que tenía más paralelo. Nuestra propuesta es la siguiente. El lugar donde están los mondragones, gracias a las investigaciones de los arqueólogos que han estado trabajando allí, parece ser que es el lugar donde el río Beiro es más fácilmente vadeable. Se puede atravesar, incluso podría existir la posibilidad de que hubiera un puente en un momento determinado. Eso significa que los mondragones me están indicando la presencia de un camino importante de la ciudad. Ese camino donde daría a la puerta de Elvira. ¿Y a dónde va? A Elvira. O sea, es el camino que va a recorrer la Vega de Granada. Y ahí tenemos representado. Los círculos azules son los principales asentamientos iberos que conocemos, los principales, ¿no? Mucho menos hay muchísimos más, como podéis imaginar. Tenemos Iriberri en la ciudad de Granada, el siguiente círculo en torno a Pinospuente es Irurco. Si seguimos la línea tenemos Villanueva del Bueno, en realidad Villanueva de Mesía es Morada de Zafallona, que está casi andando con Villanueva de Mesía, es el Cerro de la Mora. ¿Vale? Aquí tenemos a dos de los principales investigadores, perdón, es que detrás de Juan Antonio, sobre el yacimiento que han valorizado ese yacimiento de la investigación. Siguiendo hacia el norte, que uno se preguntaría, ¿por qué no sigue el camino por el Genil? ¿Vosotros habéis estado en los infiernos de Loja? No se puede pasar por ahí. Tienes que desviarte de los infiernos para poder seguir el recorrido del río, más o menos, pero tienes que patearlo por los sitios. Es como, ¿os acordáis de la antigua carretera que había antes de autovía? La carretera que había para bajar a la costa, cuando hacían las dos hoces, esas importantes, que no me acuerdo cómo se llaman, no tienen nombre, pero da igual, eso no es un camino accesible, eso a la primera que venga el río con agua te ha cerrado el camino por completo. Por tanto, la vía de época ibera debía transcurrir hacia el entorno de San José, donde hay otro yacimiento muy importante, que es el Cerro del Moro, y ya de ahí volvería a buscar el valle del río Genil. La variante que conocemos hoy en día ya bastante bien es la del río Cacín, que baja hacia la costa, donde tenéis ahí el yacimiento de Fornes, que es un doble yacimiento, la mesa de Fornes y las colonias. La mesa de Fornes en la fase antigua relacionada con el mundo fenicio y las colonias en la fase más reciente. La alternativa que podemos encontrar es que a la altura de Lope Ortaga, como sabemos que en Loja hay un asentamiento muy importante también de época ibérica, precisamente de Montefina en adelante, debería haber otro camino que va a pillar la zona norte del Guadalhorce. El Guadalhorce es una de las vías principales de penetración de los fenicios desde la costa de Málaga hacia el interior. Nuestra propuesta es que todo este conjunto, estos conjuntos que son elementos aislados, porque igual que sucede en el caso de los mondragones, sucede en el caso de Trasmula, no hemos encontrado ningún otro elemento de carácter arqueológico, ni cerámica, ni moneda, ni estructura, nada que nos haga pensar en un tradicional yacimiento arqueológico, un lugar donde viviera gente, y tampoco en cementerios, porque los cementerios finalmente, las necrópolis también dejan restos, y tampoco los hemos encontrado. Por tanto, se trata de elementos aislados. Esos elementos aislados están relacionados básicamente con las vías de comunicación. Y lo que hacen de alguna manera es proteger al viandante al que o al llegar o al salir de su ciudad pide a los dioses protección o agradece la protección. Yo no sé, los que somos un poco mayores sí lo hemos hecho, no sé lo pongo más sencillo cuando lo habéis hecho. Lo de rezar en el coche antes de este viaje, yo lo hacía en casa, mi padre. Y bueno, pues es una cosa que evidentemente tú buscas la protección porque en la ciudad te sientes seguro, fuera de la ciudad está la naturaleza, está lo salvaje, está la inseguridad. Y busca la seguridad a través de la protección de las divinidades. Es la única seguridad que tú puedes tener realmente. Claro, ¿eso qué demuestra? Demuestra que quien se está representando en esas figuraciones, en esos mitos relacionados con los leones, es la aristocracia. Porque es la que detenta el poder y la que de alguna forma demuestra también a través de estos elementos que está controlando las vías de acceso, que controla por tanto el comercio
tanto de los productos de consumo, de los bienes de consumo, como sobre todo, y son más importantes, de los bienes de prestigio, que son los que caracterizan propiamente a la aristocracia. Porque los bienes de prestigio, a diferencia de la sociedad normal, los bienes de prestigio solo la aristocracia los puede disfrutar, porque solo la aristocracia tiene capacidad de alcanzar ese tipo de elementos. Y hasta aquí, espero no haber aburrido demasiado y que vaya a